¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café en mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 22 de marzo del 2024, como siempre en compañía de... Maíz, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de las controversias en torno a los proyectos para que el Ejecutivo pueda hacer a dedo ciudad-gobierno, así como de la alta discusión que se generó en torno al segundo presupuesto extraordinario de la República y la semana de mociones que dejó Nueva República a dos proyectos y que sumaron centenares de mociones en ambos casos, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero bueno, empecemos por Ciudad Gobierno, Lucho. El Poder Ejecutivo, ¿Qué pasó? Tras la reunión con la Contraloría General de la República, en la que quedaron como ignorantes, presentaron dos proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa para poder construir Ciudad Gobierno bajo la modalidad que ellos quieren a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIR. Esos proyectos modifican la Ley General de Contratación Administrativa en dos artículos, el 67 y el 77, y son, digamos que, las dos vías que ellos plantearon, comillas, para resolver el problema de interpretación de la Contraloría, de nuevo, comillas. Le dan dos alternativas a la Asamblea. Correcto. Una interpretación auténtica como para decir, sí, la Contraloría está equivocada en la interpretación que está haciendo de la ley. Correcto. Y el otro es como, bueno, la Contraloría no está equivocada, pero entonces vamos a cambiar el artículo para que el Ejecutivo haga lo que quiera hacer. Correcto. Esto fue presentado a finales del año pasado. ¿Por qué es tema ahora? Bueno, la Contraloría General de la República le tocó asistir ante la Comisión de Asuntos Jurídicos para pronunciarse sobre estos proyectos. Y los objetó. ¿Qué fue lo que dijo básicamente la Contraloría? Primero, doña Marta dijo que, bueno, la interpretación auténtica no cabe, cosa que en todo caso ya más o menos había concluido la Comisión de Mutuo Propio, así es como... No, esta no se puede hacer. La norma es clara, no hay nada raro que esté aplicándose equivocadamente respecto a lo que se había discutido en la anterior asamblea cuando se promulgó, particularmente porque la Ley de Contratación Administrativa la redactó la Contraloría General de la República, así es como... Entonces, como... ¿verdad? No hay nada ahí raro. Y el otro proyecto... modifica artículos. Ahí donde ya ese es más o menos el que sí está estudiando por el fondo. Pero lo que la Contraloría alerta es que el Ejecutivo está creando un nuevo proceso de contratación de obra pública para desarrollar obra pública a dedo. Básicamente. Y lo confesó, y aquí es donde cae el dicho de a confesión de parte, relevo de pruebas, porque lo dijo de boca propia la diputada Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, quien, no siendo miembro de la comisión, valga decirlo, era obvio que iba a ir, porque ella no desaprovecha ocasión alguna para hablar mal de doña Marta Costa, fue a la comisión, hizo uso de la palabra, y dijo, defendió los proyectos diciendo, con este mecanismo se lo estaba diciendo doña Rocío Alfaro, que estaba en la comisión, y le decía, doña Rocío, pero es que ese mecanismo lo va a poder usar hasta la caja para construir estos dos hospitales, de los cuales todavía no tiene financiamiento, pero que ya están, digamos, más o menos pensados dónde se van a hacer. Y doña Rocío fuera del micrófono le dice, pero a dedo. Y ella le dice, a dedo o no a dedo, pero hay que solucionar el tema de la obra pública en este país. Pero bueno, si esto lo dijera un político que no fuera Pilar Cisneros, pero Pilar Cisneros todavía fuera periodista, esa señora estaría pidiéndole la cabeza, haciendo editoriales todas las noches, pidiéndole a la Asamblea Legislativa que le metan una moción de censura o algo así, ¿verdad? Porque ahora esas son las dos versiones de Pilar Cisneros que tenemos. Ahora a la señora no le importa dar obra pública a dedo, y lo peor es que no entiende
el momento en el que está, ¿verdad? Porque en medio de toda la discusión del aeropuerto Daniel Oduber y el Messi, es como esto en serio le sigue pareciendo una buena idea. Una contratación a dedo, pero sí se hizo. Donde el propio presidente denunció a su exministro de Obras Públicas y Transportes por este tema. Sí, porque... Claro, digamos, para tirarlo bajo el tren, porque claramente el error, ya lo dijimos, está en cuando se amplió el decreto y no en la definición del contrato realmente. Correcto. Pero bueno, a eso hay que sumarle, a esos dos proyectos, que además de la Contraloría, fue muy gracioso porque Marta Costa lo que hizo fue como, ver, respecto a este proyecto, estamos de acuerdo con todo lo que dijo esta dirección, la dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. Correcto. Y aquí está el informe que ellos emitieron en enero. Correcto. Linkearon en el informe formal que le presentan a la comisión. Se lo pasé a May y May hizo la nota. Y ya hoy salió el ministro de Hacienda con un video diciendo como, ese documento era de uso interno. Y yo, pero ¿por qué si es un documento de uso interno está publicado en el sitio web de Hacienda? No, a ver, yo entiendo que es un documento de uso interno. Ahora, el video que publica don Noguia Costa deja muy claro cuál es justamente el problema en este tema, porque él dice, el video es un documento de uso interno para referencia al jerarca para que tome su propia posición. Y es como, y me importa lo que diga la Dirección de Contratación Pública, yo sigo insistiendo en que esta es la vía, a pesar de que todos los entes técnicos le digan, esta no es la vía. O sea, para todo el criterio técnico. Correcto. Y lo otro, antes de continuar con el proyecto que reforma los dos artículos, recordemos, digamos, la interpretación auténtica, porque yo creo, el otro día cuando compareció el presidente del Banco Central ante el plenario, la diputada del PUSC, María Marta Carballo, dijo que iban a presentar una interpretación auténtica para que el Ejecutivo, el Banco Central no le cobrara tarifas a las tarjetas internacionales, los topes de cobro a tarjetas internacionales. Paréntesis, argumentando ella que ponerle un tope encarecía los costos de las tarjetas internacionales, lo cual deja mucho que desear de la capacidad de análisis de la diputada. Pero más allá de eso, ella dice que una interpretación auténtica para variar la ley. Y entonces, yo creo que no entienden en algunas personas en la Asamblea Legislativa, y claramente el Poder Ejecutivo no entiende qué es una interpretación auténtica y cuáles son las limitaciones que tiene una interpretación auténtica. Esto se puede resumir, es como, mae, tenemos esta idea y la exponemos, mae, lo que queremos hacer con este proyecto es esto. Correcto. El problema es que, una cosa es pensarlo y decirlo y otra cosa es escribirlo. No entiendo por qué debería suponer un problema, pero al parecer resulta que a los políticos eso les supone un problema. Es poder plasmar en un lenguaje... No, yo creo que es la posibilidad de que alguien entienda algo distinto de lo que se quiso hacer y que la redacción sea ambigua. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la interpretación auténtica? Bueno, primero, no puede modificar el contenido de la ley como tal. Lo único que puede hacer es que ante ambigüedades, o sea, cosas que quedan a interpretación, se le puede dar más de una interpretación, tienen que recurrir a la exposición de motivos y a la discusión que se tuvo del proyecto en comisión y en plenario y decir es que lo que se está interpretando es contrario a lo que originalmente, exacto, al espíritu legislador, a lo que originalmente se planteó y por eso solo se puede interpretar de esta forma. Ahora, la interpretación auténtica tiene además la característica de que es de las pocas leyes con carácter retroactivo y entonces, por ejemplo, cuando querían hacer la interpretación auténtica del el impuesto sobre la renta, el tema de ganancias extraterritoriales, si lo hubieran hecho por interpretación auténtica, a todos los que les cobraron, básicamente podían ir a cobrarle a Hacienda para que se lo devolvieran, porque esos son los efectos de la interpretación auténtica. Así como cuando las municipalidades estaban cobrándole a las zonas francas. Que de hecho intentaron hacerlo porque en una de las versiones de los textos era más o menos por esa vía. Fue que, obviamente, el FAS como, ya esto es el colmo del descaro, ¿verdad? Exacto. Uno de los tantos proyectos. Ahora, como hicieron con las zonas francas, si no me equivoco, que las municipalidades les estaban cobrando impuestos territoriales, entonces hicieron una interpretación auténtica. Y ahora las municipalidades tienen que devolver esa plata. Si les cobraron y los obligados pagaron, tienen que devolver esa plata. Pero bueno, esos son, digamos, nada más para recordar que una interpretación auténtica no es decir, la ley dice... Lo que yo quiero que diga. Pero yo quiero que interpretemos que dice Y. Eso no se puede hacer y todos los entes técnicos
y políticos, al parecer, han dicho la vía en la interpretación auténtica de esta reforma no es la correcta. ¿Cuál es el problema con la reforma en concreto? ¿Y qué es lo que dice la Dirección de Contratación Pública de Hacienda? Los artículos que el Ejecutivo quiere utilizar para darle ciudad-gobierno a el BCE, que digamos, la ministra de Planificación también salió a decir cómo es que el BCE va a hacer un concurso público. Claro, pero se lo está dando directamente a ellos. Para y además ya vimos qué pasa con los concursos que organiza el BCE. Correcto. Después se hacen los carteles en Casa Presidencial, pero bueno. O la persona que va a ganar el cartel es la que redacta los términos de referencia. Exacto. Más allá de eso, el problema es que entonces dice la Dirección de Contratación Pública que en cuanto a ese artículo, sería permitir la asignación de obra pública que tiene su propio, digamos, desarrollo en la Ley General de Contratación Pública por ser de mayor cuantía, en que se pueda hacer por vía de la excepción, que es la excepción que quiere utilizar el Poder Ejecutivo, que es cuando ya hayan bienes o desarrollos en progreso para beneficio. O sea, como en todo, quieren volver la excepción la norma. El otro artículo lo que hace es la Contraloría, aparte de las cosas que dijo que al gobierno no le gustó, es que como se trata de un arrendamiento financiero, es deuda y por lo tanto requiere aprobación de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué dice endeudamiento? Lo que le explica es que a partir de que el alquiler es más de un año, digamos, ya es endeudamiento. Correcto. Y de hecho, eso también fue una discusión que tuvo con Pilar Cisneros, porque Pilar entonces le decía, pero ¿y este arrendamiento y estos otros? Porque esos no son arrendamientos financieros. Entonces ella, por ejemplo, le decía, porque un ejemplo de los que puso fue el caso del ICE. Y esto fue un pleito en el ICE que se echó Rodrigo Chávez siendo ministro de Hacienda, ¿verdad? Que era el que el ICE no quería cumplir con las normas internacionales. Con las normas NEF, que dice que ese tipo, por ejemplo, los alquileres que hace de las hidroeléctricas son arrendamientos financieros, porque son endeudamiento. Correcto. Pero el ICE no los consideraba como tales. Para no aumentar su deuda. Exactamente, ¿verdad? Entonces va por ese lado. Ya el ICE ahora sí lo hace. Y la Contraloría se lo dice. Ya el ICE lo hace porque lo obligaron a cumplir con las normas NIF, ¿verdad? Correcto. Ahora, entonces, la reforma que se propone es que para casos como este del BCE, se considere necesariamente arrendamiento financiero y entonces omitir la aprobación legislativa, que es lo que quieren evitar, básicamente. En fin, tanto el criterio de la Contraloría expuesto el martes en la sesión de jurídicos como el documento que presentó la Dirección de Contratación Pública de Hacienda deberían ser argumentos suficientes para que una persona racional diga, ok, esto es una mala idea. A ver, y aquí nadie se opone a la construcción de ciudad-gobierno y nadie está defendiendo los alquileres de las familias de Toño y Marín. Nadie va a defender eso nunca. El problema es que la vía, que es porque además se quejan de que ningún otro gobierno había avanzado con este tema. La anterior administración había dejado el proceso avanzado para hacerlo con el BID y ellos decidieron borrar todo y partir de cero con el BESI. Guillermo I intentó comprar el Centro Corporativo Tobogán y la Asamblea se lo impidió porque abrieron un expediente en control de ingreso y gasto público de que por qué ese y que por qué tan... ¿Por qué ese y no otro? Estaba fuera de San José. Correcto. Igual tiene sentido, digamos. O sea, está muy lejos como para hacer ciudad-gobierno, pero... Y además era, de nuevo, habían seleccionado al Centro Corporativo El Tobogán para comprar. Escogencias a dedo. Ajá. Ya el gobierno de Carlos había dejado el proceso de licitaciones avanzado, más o menos. Y ahora el gobierno, no, queremos dárselo al BCE a dedo, para que el BCE haga un concurso internacional. Correcto. Y a mí me da risa, porque esto yo creo que es... ¿Saben qué ha pasado? Que ahora usan esa mantra como de, no, es el BCE el que va a hacer el concurso, es un ente internacional. Como si el BCE fuera un ente respetable, exactamente, digamos, confiable, digamos. Se les olvidó lo que pasó durante los gobiernos de Dante Mossi, que estaba financiando la dictadura de Nicaragua. Literalmente el BCE estaba financiando que el régimen de Ortega matara opositores. Básicamente. Bueno, también usan la mantra de que, pero es que esto se hizo por SICOP, a propósito del siguiente tema. Como se hizo por SICOP, todo fue normal. O sea, no. De nuevo, que algo pase por SICOP no es necesariamente que está bien hecho. Es porque precisamente lo explicaba la Contralora. Los beneficios del régimen de licitación es de cuando, conforme haya más oferentes, más ahorros recibe el Estado
en el precio a pagar por el servicio. En teoría. Y ella daba los cálculos como, por ejemplo, aquí lo tengo, decía, por cada 1,000 colones gastados, se ahorran 262 colones en un mismo bien cuando hay al menos 3 ofertas. Imagínense. El ahorro asciende a 335 colones por cada 1,000 si se reciben 3 ofertas. Perdón, era 3 oferentes, 262 colones. Si hay 3 ofertas, son 335 colones. Y los ahorros son del 60% cuando hay 10 oferentes. Son cifras significativas. Sí. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando se quiere dejar de lado un sistema de licitaciones donde las empresas compiten entre sí? Que puede haber colusiones, ¿verdad? Sí, que ya se ha probado, ¿verdad? Que hay empresas que se ponen de acuerdo unas con otras, como, bueno, entre menos son más fáciles ponerse de acuerdo. Déjate este contrato, yo me dejo el siguiente, etcétera, etcétera. Pero estamos dejando eso de lado para hacer las selecciones a dedo. ¿Qué incentivo tener una empresa que va a ser seleccionada a dedo para hacer una oferta y un precio razonable? Correcto. Ahora, también el tema es que yo creo que por la necedad de este gobierno, Ciudad Gobierno nunca no va a pasar de ser una polémica. No se va a hacer, porque en todo caso, recordemos, cuando presentaron esos 2 proyectos de ley, lo que dijeron es como, ya, bueno, la cancha está, la bola la tiene en la Asamblea Legislativa. Porque eso es lo que dijeron. Y ahora... Y la Asamblea Legislativa no les va a aprobar esos proyectos. Yo esperaría que no, porque son una mala idea, porque además ni siquiera es aprobar el crédito con el BESI, es abrir un portillo general gigante para que esto no solo pase con Ciudad Gobierno, sino con absolutamente toda obra pública. Sí. Y eso claramente es una mala idea. Sí. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, hablando de malas ideas. La semana pasada les comentábamos la discusión que se generó en torno a la aprobación del segundo presupuesto extraordinario que incluye los $700 millones para obras de riesgo inminente y en decretos de declaratorias de emergencia dentro del presupuesto nacional. La semana pasada quedamos en que la discusión no se cerró. Se conoció el martes. El lunes. ¿Fue el lunes o el martes? El martes de esta semana, estoy casi seguro, bueno, se presentó de nuevo a continuar la discusión sobre el proyecto, y Liberación Nacional anunció que iba a presentar mociones de fondo 137. Esto generó toda una polémica en el plenario legislativo que paralizó la sesión por varias horas, porque había quienes decían que habiendo empezado la discusión del proyecto por el fondo, ya no se podían presentar mociones 137. El presidente de la Asamblea acogió las mociones y Nueva República el PUSC metió una apelación a esa decisión para que eso no pasara. ¿Cuál es el tema de fondo? Ok, recordemos, las mociones 137 son aquellas... Línea de tiempo. El jueves de la semana pasada empezó a discutirse el proyecto por el fondo. En ese momento, llegó el dictamen. La presidencia dijo, no se han presentado mociones de fondo y artículo 137. Inicia la discusión por el fondo. Habló Paulina Ramírez, habló Jonathan Acuña. Varios del Frente Amplio, correcto. Exacto. Llegó la hora de finalizar la sesión, se cerró. Siguiente semana, ¿verdad? Martes. Ya Liberación acaba de tener su reunión de fracción, acordaron, no vamos a permitir que con esta plata pase lo que pasó con el Daniel Oduber, porque van a usar el mismo mecanismo de contratación que se usó para la pista del Daniel Oduber, ¿verdad? Correcto. Entonces queremos cláusulas adicionales. Metieron 5 mociones de fondo y artículo 137, que esas son las mociones que se presentan en el plenario y van a la comisión que dictamina el proyecto. Correcto. En este caso, hacendarios. Paulina decía, es martes, nosotros lo sacamos mañana. Correcto. El problema es que el resto estaban diciendo, si esto se hace así, el proyecto ya no se puede dejar aprobado un segundo debate esta semana, porque el primer debate se le daría necesita 24 horas entre debates para que se pueda votar. Correcto. Ahora, nada más para recordarle a las personas, las mociones 137, lo que dice el reglamento textualmente es que la moción 137 se puede presentar los primeros 2 días de discusión del debate, siempre y cuando no se haya votado el primer debate. Correcto. Eso la gente en la práctica... Es una práctica, nosotros no recordábamos, sabíamos que fuera así, porque en la práctica
y es lo que sostenía el resto de fracciones políticas, eso es diferente. En la práctica lo que se hace es que si se van a presentar mociones, se dice, bueno, entre discusión de este proyecto, hay mociones, Pasan a la comisión. pasan a la comisión. Y eso es lo que se conoce como las Quemar quemas, del como día. quemar el día. Al presupuesto no se le quemó el día. Entonces, Porque no había mociones. el jueves, que se inicia la discusión, era el primer día. El martes Que ese era el segundo día. era el segundo día. Y en ese momento, reglamentariamente, Liberación podía presentar. Correcto. De hecho, Rodrigo Estaba Ábril no habilitado. podía no admitirlas. Hubiera sido un error de procedimiento no admitir esas mociones. Correcto. Entonces, ahí es donde se percatan y, de hecho, Jonathan Acuña les dice, o sea, está bien por la literalidad del inciso. El reglamento permite hacerlo así. Pero Ahora, la práctica no es lo que hemos venido haciendo. Eso es un problema distinto. Bueno, ¿no? porque ¿cuál es la práctica? La práctica es que si el proyecto no tiene mociones en ese momento, inicia la discusión por el fondo. Y francamente son muy pocas las ocasiones en las que iniciada la discusión no se vota el proyecto el mismo día. Son muy pocos los casos. Y en todo caso, en los casos donde la discusión se prolongó por más de un día, no se presentaron mociones en ese segundo día de discusión, salvo en esta ocasión. Entonces, Liberación está bien reglamentariamente hablando, está apartado de la práctica que se ha usado sobre las mociones 137, y ya se anunció en la reunión de jefaturas de fracción del jueves de que van a meter un proyecto de reforma al reglamento para cerrar eso. Porque lo que dicen los demás es, y en esto en parte tienen razón, si se van a gastar 2 horas de discusión de un proyecto de ley en el primer día de discusión después de que llegue el dictamen al plenario y en ese momento no hay mociones, se gastan 2 horas hablando del proyecto y llega 5 minutos antes de que se termine la sesión, le presentan una moción 137, esas 2 horas de debate fueron gastadas, porque entonces los diputados que hablaron se refirieron a un proyecto, a una versión del texto que probablemente no va a ser la que se va a aprobar finalmente. Ahora, Son. no estoy seguro. O sea, yo no estoy del todo de acuerdo porque yo siento que Se van a limitar demasiado. el debate en la Asamblea Legislativa es poco, realmente. Las discusiones de fondo son muy pocas. Es poco lo que realmente se debate y, a ver, yo sí veo un escenario en el cual usted puede estar discutiendo un proyecto y alguien se dé cuenta en el debate de que el texto tiene algún error y todavía estar en... Digamos que todavía pueda ser modificado por la comisión. El problema es que nuestra política es tan limitada que las discusiones no son de fondo. Usualmente cuando hay largos discursos es nada más para alargar los tiempos de las cosas y no se debaten realmente. Y regresando a la interpretación auténtica, esto es parte de los problemas. De hecho, Porque después hay leyes que uno va a buscar cuál era la intención del legislador y no hubo discusión en comisión, no hubo discusión en plenario, sí, de entonces hecho, te limitas a la exposición de no hubo motivos. discusión en comisión porque recordemos que está el artículo 80 del reglamento que dice que los proyectos se tienen que dictaminar en 60 días hábiles Ajá. y la mayoría de las Prorrogables, ¿no es? comisiones, o sea, 120, digamos, dejémoslo en 120 días. Aunque esta semana vi casos de proyectos que ya estaban con el plazo vencido, con los primeros 60 vencidos, y los dictaminaron así, sin discusión ni nada. Mira, porque la guillotina lo que hace es que ya lo que esté presentado se tiene que votar sin discusión. Entonces no puede votar por el proyecto. No hay discusión. Exactamente. Exacto. Entonces, la única intención del legislador es la exposición de motivos, pero si la aprobaron algún cambio, imagínate. Pero entonces, mi punto es que deliberadamente las comisiones están dictaminando afirmativamente proyectos que están malos para luego decir, lo corregimos en mociones 137. O ocurre el escenario en el que los dictaminan sin discusión, llega a plenario y se dan cuenta hasta en ese momento de que están malos. Exacto. Y ya puede que se haya pasado el tiempo de la quema. Ahora, para solucionar Siempre se puede retrotraer. para solucionar esas eventualidades está la retrotracción, que es el artículo 148 bis. A mí no le gusta. No sé por qué no le gusta. No es que no me gusta, pero es que yo digo que no. O sea, la retrotracción debería ser usada en otros casos. Yo creo que a mí lo que me falta es que está satanizada la discusión en plenario. A la gente siente que es una pérdida de tiempo discutir proyectos en el plenario y al final eso es un problema. Han habido varios proyectos en esta asamblea que ya estando en plenario se han dado cuenta que tenían errores. De hecho, esta semana pasó con 2. Con el proyecto Rodrigo para la extradición de nacionales, para quitar la nacionalidad costarricense, Correcto. lo retrotrajeron. Y con el proyecto para evitar que Costa Rica vuelva a caer en la lista negra de la Unión Europea, porque ahorita estamos en la lista gris, Ajá. el de que ya no hay que usar el número de cédula
de la gente como identificador tributario, sino que hay que usar un número de identificación tributaria. Que ya hablamos de eso en un podcast anterior y estamos en contra de eso porque eso supone un retroceso para nosotros como país. Correcto. Pero la Unión Europea lo está pidiendo. Ese proyecto también se retrotraban. Ahora, yo siento que es más eficiente a esa altura, si todavía es posible presentar mociones y resolverlo, porque si se presentan mociones 137, la comisión tiene que darles prioridad. ¿Sí? Y se tiene que regresar a plenario en un periodo más corto, que si se retrotrae sin plazo. No, la retrotracción sí tiene plazo. ¿Cuál es el plazo de la Se retrotracción? retrotrae, al día siguiente se abre el plazo. O sea, se retrotrae en una sesión, al día siguiente se abre el plazo a la presentación de mociones y al día siguiente ya se pueden ver las mociones. Pero ahí estás hablando de proyectos aprobados en primer debate. La retrotracción anula el primer debate. Exacto, yo me refiero a antes de que se vote. Si el texto está en discusión en primer debate. Y ahí está la moción 154, la de volver a comisión. Sin plazo, a esta es a la que yo me refiero. Lo del plazo sin plazo no es algo que diga el artículo. Es algo. Se entiende que si va con plazo necesita 30 días. A mí me parecería más eficiente en ese caso, si se puede, como hubiera sido en este caso, meter el... Pero es que el efecto es el mismo. Sí, pero de nuevo, no estoy de acuerdo con la forma en que se sataniza el que haya debate y que después del debate se puedan meter mociones que son de trámite. Es más fácil que devolver a comisión. Pero es que son más fáciles las 137. Es que el problema con la 137 es que supone cosas como lo que está haciendo Nueva República y que vamos a hablar, que ya tienen 100 mociones. Correcto. La retrotracción obliga a una negociación de fuerzas políticas. Claro, pero ya tiene que ser aprobado en primer debate. Entonces, lo que habría que hacer es aprobar un proyecto con un error en primer debate para devolverse. Eso se hace, y se hace deliberadamente. Es una mala práctica. Es una mala práctica. Porque además, por aprobar en primer debate, alguien le puede meter una consulta. Y de hecho, a ver, ya se puede hacer lo que se hizo ahorita, que fue, no se retrotraja. No, se abrió el plenario de comisión, lo cual siempre se aplicó una dispensa trámite. Exacto. Lo cual también significa abrirse a que pasen cosas como podría pasar con la 137. Pero bueno, el punto es que al final... En la retrotracción, cada diputado solo puede presentar una moción. Esa es la única ventaja, pero para eso tienes que aprobar algo con error y devolverte. ¿Y necesitas cuántos votos? 38. Ese es el otro tema. Con nada más presentada la moción, regresa a la comisión. Pero bueno, al final de cuentas lo que van a hacer es, por un tema de eficiencia y reducir. Sí, es que la eficiencia en la Asamblea Legislativa se ha convertido en aprobamos leyes sin discusión y malas leyes. Eso es un problema más del artículo 80 que de otra cosa. ¿Cuál es el artículo 80? El de la guillotina. Porque sí. Está obligando a dictaminar. No, pero me refiero incluso a discusiones en el plenario. Por estar en esta necesidad de aprobar leyes, no se discuten los temas. Yo creo que también es un tema de que la sesión de plenario es muy corta. A ver, es corta porque quieren, porque ellos luego la pueden extender. También. Pero el problema es que hay comisiones después. Pero de nuevo, aquí en este país no tenemos políticos que discutan, de verdad. Por lo menos no tenemos congresistas que discutan, ayer hubo una discusión muy interesante sobre el tema de la ley de Usura, por dicha. El problema fue que solo fue entre el Frente Amplio y el Liberato. Sobre dos que más de fondo. Pero fue un debate rico, digamos. O sea, ya hace rato no veíamos un debate de ese tipo. A eso es a lo que me refiero. Esas cosas hacen falta. Por cierto, estoy en contra de volver a esas tasas usureras que estaban antes. Sí, no, todos. Pero bueno. En fin, eso con ese tema. Al final el proyecto entonces... Ya dejaron de pelear, digamos. O sea, yo creo que en ese momento lo que pasó en el plenario fue que se cerraron. Es como, no, Rodrigo, no podemos aceptar esa interpretación, aunque sea la literalidad del artículo. Y lo que querían era... ahí no cabía una apelación, porque Rodrigo no estaba metiendo una resolución, estaba aplicando la literalidad del artículo. Correcto. Pero bueno. Y de hecho, al final, la apelación se vota y se rechaza. Por poco. Por poco, sí. Se gana la tesis de don Rodrigo porque sí, no cabía de otra. O sea, yo creo que los que votaron en contra votaron más para joder a Rodrigo Arias en su aspiración al 1 de mayo, digamos. Pues votaron a favor de la apelación. Eso, correcto. Estaban también jugando con eso. Puede ser. Pero en todo caso, el tema es que se pusieron de acuerdo por fin. Ya como ya era las 6, ya ese día terminaron como a las 7 de la noche. Sí, ves que pueden extender la sesión cuando ayer también la extendieron, pero porque el miércoles rompieron el quórum. Ayer también la extendieron. Pero hubo acuerdo y el acuerdo fue, lo dispensamos de trámite. Se le mete la moción. Las mociones que presentó Liberación. Liberación solo pidió que la aprobaran la primera porque ya era la que cubría todas las demás. Lo votaron ese mismo día en primer debate.
Y ayer jueves lo votaron en segundo. Correcto, y lo que metieron fue nada más controles adicionales que tengan que entregar. No fue mayor informes. cosa, No fue mayor cosa. coletilla. A mí no me gusta, por cierto, esta reacción, pero resulta que la escribió Hilbert. Jiménez, La reacción la hizo Hilbert. no voy a referirme a ese tema. Pero bueno, hablando de mociones, pasemos al siguiente tema. Hay 2 proyectos de ley que fueron bloqueados por la bancada de Nueva República. La República escogió ser la fracción indeseable esta semana. Pues sí, el primero de esos proyectos es el sobre el protocolo de atención mínima en casos de violación. Que ya habíamos hablado sobre el tema unos episodios atrás. Correcto, y se le presentaron ¿cuántas mociones? 70. 70 mociones a un proyecto que es más largo que el otro, porque el otro proyecto al que le presentaron mociones fue el que declara Costa Rica territorio libre de exploración y explotación petrolera, que es de 2 artículos. Y le metieron 120. Y le metieron 126 mociones para detener su discusión, básicamente. Ahí es donde la guillotina tiene sentido en estos casos. Creo que la guillotina no aplica en la 137. No, aplica. ¿Cómo no? No, porque la guillotina es para el dictamen. Y no tiene plazo a la 137, ¿cuántos tienen que discutir? Interesante. Pero bueno, Lucho. Lo que le habían hecho a Carolina con crimen organizado, que metió 137, fue vía rápida. No fue vía rápida, fue que no la dejaron presentar mociones de revisión. Ok. Entonces, eso por algún motivo lo aceleró y además aprovecharon de que ella no fue a las... En las sesiones, sí, había sesiones que no llegaban. Pero bueno, ¿por qué pueden meter estos proyectos, Lucho? Porque no tenemos en el reglamento una norma que impida la presentación de mociones basura como las que presentó Nueva República. Porque en el caso del proyecto de exploración y explotación de petróleo son mociones basura. Y les voy a definir qué es una moción basura. Una moción basura es una moción que solo cambia una palabra, un signo de puntuación. Esa es una moción de basura. Y esa es una mayoría de mociones que presentaron Nueva República. Ahora, cambian la segunda palabra del primer artículo del proyecto. Eso es todo. Usan sinónimos. Esas son las estupidez que hacen. Y la otra es literalmente para retrasar el proyecto. Y lo otro es que dicen, modifíquese el artículo 4 o deróguese el artículo 4. El proyecto es un proyecto que tiene 2 artículos, no tiene artículo 4. Tenía en algún momento alguna de sus versiones, pero bueno. ¿No? A ver, procedimentalmente... Nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, ellos tienen derecho a hacer lo que hicieron. Derecho de enmienda. Y yo creo... A ver, porque hay gente que dice que se deberían limitar la posibilidad de meter mociones en 177 para que estas cosas no pasen. Y yo creo que ese es un tema arriesgado. No debería hacerlo si se establecen muy bien las causales, porque eso es un abuso. Están ejerciendo un abuso. Claro, pero... digamos, y los abusos del derecho no son... Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Porque así es como, bueno, no se van a aceptar mociones que solo cambien una palabra. Digo, van a presentar mociones que cambien toda la redacción. No, pues, o sea, siempre... Entonces no pongas ese tipo de redacción. Entonces, ¿cómo limitarías los 137? A partir de una resolución fundada, el presidente, la comisión... demasiado subjetivo, demasiado subjetivo. No, es porque sería sujeta a apelación. Igual sigue siendo subjetivo. Y si le quieren, y si pierde la apelación, que la comisión apele en el plenario y que el plenario decida. Tengo dudas. No, o sea, ya me parece que son suficientes salvaguardas como para para establecer muy bien los límites, pues. Sí, ahora yo veo, digamos, la gente quejándose de estas presentaciones de mociones. Yo me quejo. Es la misma gente que después celebra cuando se hace lo mismo con otro tipo de proyectos, como el de jornadas 4x3. Yo tampoco celebré eso que hicieron con 4x3. Yo estoy en la otra posición y es como, a mí me parece que debería existir esta posibilidad, porque además todavía existe la posibilidad de que una mayoría decida darle una vía, lo que se hizo con... Ya vimos que la vía rápida no es una vía rápida. ¿Cuánto tiempo estuvimos con 4-3? Más de 3 meses. Claro, por supuesto, pero se sacaron los temas, porque una mayoría lo acordó. O sea, sigue siendo... A ver, se sacó en 3 semanas. No. Duraron un periodo completo de sesiones haciendo eso. Pero eran 2 proyectos. Ajá. Sí. Igual. Era mayo, o sea, no puedes contar mayo, esa discusión empezó en junio. A mí me parece que debería existir la posibilidad, aunque a la gente no le guste. Lo que sí me parece importante es que
Es un abuso de El resto de la Asamblea Legislativa está validando este bloqueo al no darle una vía rápida a este trámite y les está facilitando estas cosas. Y tienen que asumir la responsabilidad política de ellos. No están, o sea, si están a favor de los proyectos, si hay una mayoría a favor, de que aprueben una vía rápida para darle trámite a esto si es prioridad. Y si no es prioridad, asumí el costo político de que estas cosas no sean tu prioridad. Me parece riesgoso limitar el sabotaje legislativo. terminó. Yo estoy a favor de que estas posibilidades existan porque a veces son necesarias. No es este caso. Ahora uno puede tener discusiones por el fondo de si está de acuerdo o no, a qué proyecto se le aplica, pero a mí me parece que sigue siendo necesario que esta posibilidad exista. Pero bueno, A mí le gusta el filibusterismo parlamentario. no estoy a favor de todo tipo de posibilidad de enmienda. Y de que se... A ver, es que también los evidencia. O sea, el hacer este tipo de actos evidencia la posición del partido y Pero a y República los no le temas. importa molestar a los progres y a los Todo bien. ambientalistas. Todo bien. Entonces, ¿cuál es el propósito? Sí, pero que se evidencien como lo que son. Retrógrados y antiambiente. Pues sí, es importante que la gente se... Ahora me van a acusar de violencia política. Ojalá. Pero bueno, eso con las mociones. Algo más con esos dos proyectos. Dino, ¿qué ¿Cuál es queda? el futuro? A ver, ahora, yo he visto comisiones sacar mociones rápido también. El digamos. problema con el proyecto de protocolo es que no son mociones 137, Son mociones en comisión. son mociones en comisión. Eso sí, Queda- eso sí tienen guillotina. Es así, por dicha. En todo caso, ese proyecto se vence hasta junio. Entonces, es como que está muy lejos de la guillotina. El de ambiente, el problema es que David Segura es miembro de la comisión Ajá. y por lo general no falta esa comisión, así que va a hablar por todas esas mociones Que lo haga. y luego puede reiterarlas. Que lo haga. Bien. Es parte de los procesos parlamentarios. Aquí es donde yo usaría el, digamos, vaya, prueben todas las mociones. Y luego mete ahí una que restituya el proyecto de su estado original para que no pueda reiterarlas. El problema es que ya hay una sentencia de la sala que dice es como, si usted modifica el proyecto de tal forma de que anuló la aprobación de una moción Todavía previa, pueden reiterar. la pueden reiterar. Pero bueno, pasemos a la siguiente sección que es Pregúntele a Lucho. La primera pregunta de Dwayne no la vamos a contestar porque era justamente sobre explicar lo que pasó el martes con la moción 137 y por qué la asamblea, a diferencia de la anterior, casi no la usa, lo cual no es cierto. Se siguen usando. La segunda pregunta es, ¿qué ha pasado con la ley para estimular la creación de cooperativas? Ya se aprobó un segundo debate. Me imagino que está esperando la firma del presidente. Correcto. Eso ya está aprobado. Ese proyecto es el 23.243 y se aprobó un segundo debate desde el 6 de febrero, valga decirlo. Correcto. Además, pregunta Ariel Barrantes, ¿qué se podría hacer para evitar que el presidente se traslade como si estuviera en una emergencia siempre? ¿Un amparo, un salacuartazo? No. Ninguno de los dos. Eso es una vía Aquí jurídica. en realidad tenemos que hacer todos como sociedad tenemos que hacer un ejercicio de Contención. en el sentido de que no es realista ni apropiado que un presidente de la República, independientemente de quien nos guste, quien esté o no, porque esto lo han hecho todos los presidentes, esté pegado una hora en una presa porque eso supone un riesgo de seguridad. Correcto. Es una cosa de sentido común. Sí. Y por eso es que se traslada con tránsitos y los tránsitos pueden mover el tráfico. Eso es lo que a la gente no le gusta. Ahora, Pero bueno, eso no exime de que las comitivas cumplan la ley de tránsito. eso es distinto. Eso está en la ley que las comitivas tienen que cumplir. Correcto, no Si pueden las ir más cumplen, rápido de lo que dice el límite establecido y demás, porque esas son también medidas de seguridad. Correcto. Cuando la comitiva viaja más rápido del límite establecido, también hay una situación de riesgo. Ahora, ni por amparo ni por salacuartazo tiene eso futuro. La otra pregunta, la anterior fue de Ariel Barrantes, ahora Camil 2692 nos pregunta, ¿saben cuántos diputados viven o vivían fuera de la GAM? ¿Es la distribución de curules representativa de la división entre zonas rurales y la GAM? No necesariamente, porque La división de curules es representativa de las provincias. provincias Pero y es representativa de la proporción de la población que vive en las provincias. sí, pero Por eso es que Guanacaste ha perdido ya como 2 curules, yo creo. no, pero ya ganó.
Acá El último censo me parece que ya lo regresa a 5, pero no me hagas caso. Tendría que revisar. no te haré caso. O es la única que quedan 4. No recuerdo cuál de los dos era. Ya 4 me parece una cifra bastante... Ahora, el tema aquí es que no es representativa, como es de provincia, porque las provincias tienen, digamos, las provincias centrales tienen zona GAM y zona no GAM. Por ejemplo, un diputado de Alajuela puede ser de Alajuela Centro, puede ser o ¿cómo se llama ahí arriba? Río Cuarto. Puede ser de Río Cuarto, no es lo mismo. Entonces, esa representación no existe. Además, recordemos que la Constitución no dice, ni el Tribunal Supremo de Elecciones ha interpretado que el diputado tiene que vivir en la provincia por la cual es electo. Ya tenemos casos en los cuales Pilar Cisneros vive en Cartago y es diputada por San José. Pero el dato de a dónde viven exactamente no lo tenemos. Alguien nos había pedido que si teníamos las direcciones de dónde vivían y si las íbamos a publicar, y por temas de seguridad dijimos que no. Mine ni siquiera me deja poner las firmas de los diputados en sus perfiles para que la gente que ve emociones pueda descifrar quién firmó una moción. Ni siquiera eso me deja, menos las direcciones. Ah, sí, no. Ahora, sí, como es representativo de la población, no va a ser representativo de zona rural y GAM porque la población no está dividida 50-50, me parece. Pero bueno, podemos sacar el dato de cuántos siguen yendo a sus comunidades. A ver, supongo que la mayoría vive aquí de lunes a jueves. Voy a caer mal, sí. La mayoría. Sí, porque ya los jueves a las 6 de la tarde ya están haciendo maletas, la mayoría para irse a sus horas, ¿verdad? Y en todo caso voy a caer mal. Esta semana vi la Comisión del Limón. Ajá. Ayer, de hecho, anoche la vi. Uno dice, o sea, la lógica de las comisiones especiales provinciales es que saquen temas que verdaderamente beneficien o traten temas que afectan a su provincia. Desafectaciones. Ajá. Puro chayote. O sea... Puro chayote. A ver, si son temas... O sea, yo entiendo que la gente critique que la asamblea suele ser muy vallecentrista, que aprueba leyes pensadas en el GAM. Sí, pero putica, o sea, ¿cuántos son los diputados de zonas costeras? 4 Guanacaste. Punta Arenas, 5. 14. ¿Y Limón? 5. 14. 5, 4. Mae, ¿qué proyecto han sacado los diputados de zonas alejadas para sus provincias? ¿Qué están haciendo ahorita con el tema de la gente que vive en milla fronteriza y la zona marítima terrestre? Prorrogar el otra prórroga. Prorrogar los desalojos. Cuando ya hay sentencias, N cantidad de sentencias de la sala que dice que no pueden hacer leyes de ese tipo porque esa zona es inalienable. Nadie tiene que estar viviendo en esa zona. Ahora, yo no diría que eso es culpa de los diputados de las provincias, es culpa de los diputados que elegimos en general en todo el país. Pero yo no puedo decir que los diputados de costa sean peores que los del Valle Central. No digo que sean peores. Son igual de malos. Digo, sí. Y no tienen claridad en proyectos provinciales de impacto. O sea, son muy pocos. Ese es el problema. Ese es mi punto, digamos. Vos no los ves proponiendo legislación que verdaderamente vaya a generar un desarrollo real a su cantón. Pero ¿qué han hecho de Punta Arenas? Modificar la integración de Judesur. Es que son municipalistas. El problema es que son municipalistas. Pero bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuántos votos se ocupan para la reforma electoral de unificar las elecciones municipales con las nacionales? Nos pregunta Kendall Laguna Tencio. 38 porque el tribunal lo objetó. Hubiera sido mayoría simple, pero el tribunal está en contra, porque eso no está dictaminado, ya está dictaminado. Pero bueno, el tribunal ya adelantó que está en contra, entonces van a ser 38 votos. Después, Kenneth Villarevía. Ocupo que mejoren sus nombres en Spotify. Perdón. Pero nos pregunta que si llevamos el conteo de diputado de la semana para saber cuál fue el más mencionado y cuáles nunca aparecieron. Sí lo tenemos. Sí lo llevamos porque nunca faltan en Twitter la gente que se inventa de que solo hablamos del Frente Amplio. Correcto. Y les puedo decir que hay 22 congresistas que todavía no lo han recibido. O sea, más de la mitad ya lo han recibido por lo menos una vez. Quienes más lo han recibido han sido Jorge Dengo, del Liberal Progresista, Ariel Robles y Jonathan Acuña, del Frente Amplio. Y por partido lo hemos entregado en orden descendente 18 veces a Liberación Nacional. Consideran 17 veces al Liberal Progresista, 13 a la Unidad Social Cristiana, 14 al Frente Amplio, perdón, el Frente iba por encima del PUS, 14 al Frente Amplio,
6 veces a Nueva República y 4 veces a Progreso Social Democrático. Ese dato me sorprende. Ese dato nos hace cuestionar. No, mentira, son Luzmari y Manuel, los dos. Pero bueno. Sí, porque entre la lista de los que nunca lo han recibido está Pilar, Correcto. Juan Babuero, Acuña, la mitad del PPC. Dinora Barquera también está ahí. Hay varios. Francisco Nicolás. Francis, exacto. Que no se diga que no somos equitativos con los nefastos. Pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Ok, esta también ya la contestamos. Es, en cuanto a las mociones, ¿hay algún límite sobre cuántas se puedan colocar? ¿Qué tiempos y cuándo se pueden presentar? Eso sí. Y lo del carretillo de mociones. Esa discusión ya la tuvimos. Después nos preguntaron qué pasó con el préstamo del Fondo Verde de Naciones Unidas que había dado para el tren propuesto en la administración pasada. Eso se perdió, si no me equivoco. Ya está o archivado o vencido. La otra pregunta, Moragax, que es un fiel oyente, nos pregunta sobre la situación del colón y especialmente qué pasa si nos dolarizamos. Ahora, no vamos a responder sobre las implicaciones económicas que tendría una dolarización, ya que eso supera nuestra expertise. Pero sí podemos mencionar que eso es potestad de la Asamblea Legislativa. Correcto. Artículo 121, inciso 17. Le corresponde a la Asamblea Legislativa determinar la ley de la unidad monetaria y legislar sobre la moneda, el crédito, las pesas y las medidas. Para determinar la ley de unidad monetaria, o sea, para determinar qué moneda vamos a tener, sí tiene que pedirle previamente la opinión al organismo técnico encargado de la regulación monetaria, que en este caso es el Banco Central. Entiendes, el Banco Central. Pero no dice que deba ser un criterio vinculante, ni que se le vaya a necesitar una mayoría calificada. Entonces, para apartarse. Eso se cambia por reforma de ley ordinaria y por mayoría simple. Ahora, la última pregunta de Andrés Suárez es, lo de dejar a Pilar y su séquito como diputados independientes ya no lo vamos a ver, ¿Lucha? Progreso Social Democrático terminó la renovación de estructuras, incluida la renovación de su Tribunal de Ética, despuesito de las elecciones municipales. De hecho, lo sé porque había salido una nota de que el tribunal les retuvo la contribución porque no habían terminado ese proceso. Entonces, como no tenían esa estructura renovada, no podían seguir los procesos. Entonces, hasta que ahorita que ya terminaron eso, pueden reiniciar porque tienen que iniciarlo de cero. El tema de Charles. Correcto. Ahora sí, pasemos a la última sección de esta semana, que son las mejores y peores. Nos faltó una. ¿Cuál? Que nos la mandaron por correo. Ah, ok, dale. Don Jorge Rodríguez, que no puedo asegurar que sea el ministro. No es el ministro, ajá. Nos mandó un correo bastante largo, preguntándonos sobre diversos temas. Voy a resumirlos porque de verdad el correo es muy largo. Gracias por el correo, pero no podemos leerlo todo. Nos pregunta uno que en qué legislación se soporta el concepto de los derechos adquiridos. A ver, puedo resumir la pregunta en el tema sobre los derechos adquiridos y sobre por qué estos existen y por qué se mantienen y aun cuando se declare que la norma se aprobó de forma irregular. Pero por ejemplo. ¿En qué legislación? La legislación sería la Constitución Política, el artículo 34 que dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos, o de situaciones jurídicas consolidadas. Correcto. Eso se ha desarrollado vía jurisprudencia constitucional, en el sentido de que los derechos adquiridos son aquellos que ingresan definitivamente en el patrimonio. Que ya ingresaron. Que no entran en el concepto de meras expectativas. Por eso es como esto lo discutíamos antes de grabar el podcast. Se pueden cambiar las anualidades futuras, no las que ya existen, porque ya las que ya existen son derechos adquiridos. Por eso el salario escolar no se puede eliminar. Ahora, don Jorge nos daba un ejemplo de que, por ejemplo, si él iba a almorzar a un mismo restaurante todos los días por N cantidad de años y ordenaba lo mismo siempre, si un día podía llegar a pedir un almuerzo gratis como derecho adquirido. No. La diferencia es que si usted fuera trabajador de ese restaurante y durante 2 años le han pagado a modo de salario en especie un almuerzo y de repente se lo quita, eso sí es un derecho adquirido. Correcto. Usted tiene el derecho de pelear. Ahora, lo otro importante que hay que señalar es que cuando se habla de derechos adquiridos, usualmente en la mayoría de los casos no estamos hablando de cosas que se caen judicialmente, sino
de leyes que se reforman. Por eso es que no se pueden aplicar retroactivamente. Pero, por ejemplo, cuando la Sala Constitucional declara o encuentra inconstitucionalidades en convenciones colectivas, como por ejemplo que ha pasado en distintas instituciones que tenían gastos médicos para familiares cubiertos o cosas así. O más, el ejemplo perfecto es cesantía. De las que ya los que ya se peninaron. Algunas instituciones pagan la cesantía por renuncia, que no deberían hacer, o reconocen una cifra de años superior a los 12, que es el tope que reconoce la sala. En esos casos, la sala anula esos temas de la convención colectiva y dice, usted no puede pagar cesantía por renuncia, ni un tope mayor a 12 años, y en la sentencia dice, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. Eso significa a quienes ya se les pagó. A los que ya se le pagó, exacto. O sea, no vas a ir a un trabajador que ya se pensionó y que le pagaste la cesantía, o que renunció y le pagaste la cesantía, no se la puedes ir a curar porque él lo hizo bajo la presunción de que, esto me lo permite. Correcto. ¿Verdad? No se le puede curar. Pero en todo caso, tu culpa como institución pública del Estado haber aceptado eso en primera instancia, pero bueno, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero digamos, esos otros beneficios que que se quitan, las personas lo pierden. O sea, no es un derecho adquirido solo porque estuvo en la convención colectiva eventualmente. Al declararse inconstitucional, se pierde ese derecho. Entonces, eso es así. El problema es que la mayoría de veces que hablamos de derechos adquiridos, estamos hablando de reformas posteriores que se hacen, como todo el tema de empleo público. Entonces, por eso es que no se pueden modificar retroactivamente. También nos pregunta sobre por qué es tan difícil recuperar los dineros pagados de más a los funcionarios. El problema, lo que lo hace difícil es cuando ya no son funcionarios públicos. Sí. Si son funcionarios públicos, aplicarles la rebaja es sencilla, porque eso es un procedimiento administrativo. El problema se presenta cuando dejan de serlo. Sí, y también hay un tema ahí de cómo ponerse de acuerdo con la cantidad de cuotas que van a hacer para rebajarlo, ¿verdad? Porque tampoco puedes rebajarlo en un nivel tal que dejes sin salario a la persona. Correcto. También nos pregunta sobre por qué es tan difícil despedir a funcionarios públicos. Yo en esto no coincido con Jorge, porque todo depende del caso, ¿verdad? Por ejemplo, el funcionario el funcionario en la imprenta nacional que le tiró una moneda a Carlos Alvarado en una protesta. Ese es un mal ejemplo porque lo reintegraron. Lo reintegraron. Ajá. Mal ejemplo, entonces me quedé sin ejemplo. A ver, vamos a explicar. El procedimiento es que esto recordemos que no se lleva en la vía legal ordinaria. La razón por la cual los funcionarios públicos tienen una protección superior a la hora de en que no pueden ser despedidos discrecionalmente es justamente para evitar, y esto es resultado de las reformas del 49, si no me equivoco, evitar el clientelismo político. Claro, porque lo que pasaba es que cada vez que cambiaba el Ejecutivo, cambiaba toda la planilla estatal. Entonces, eso favorecía el clientelismo político y además le daba inestabilidad al servicio público. Por eso es que existe, digamos, fueros especiales para los empleados públicos que no tienen los empleados del sector privado, excepto los que están en régimen de confianza, que sí pueden ser removidos discrecionalmente. Además, por ejemplo, un funcionario público, si ya de por sí tiene un fuero, digamos, si está sindicalizado aún más. Correcto. Ahí está el tema, ¿verdad? Y además, aquí también influyen otro tipo de cosas, como por ejemplo, si la normativa bajo la cual se va a sancionar al funcionario está suspendida, o si el funcionario negó, mira, es inconstitucional, entonces también tiene el proceso suspendido. Exacto. Y también ocurren casos como que el Tribunal de Servicio Civil se equivoque y dice, mira, la Sala Constitucional está estudiando esto, voy a dejar suspendidos todos los procesos hasta que resuelvan. Y luego la Sala le manda a decir, usted está equivocado, no se lo impedí, ¿verdad? Entonces ahora tienen que reiniciar todo. Y la última es también sobre por qué se permite el bloqueo de proyectos con mociones. Eso ya lo resolvimos. Ahora, pasemos a la última sección. Esta semana va a ser las mejores y peores ideas de la semana, porque no son solo propuestas. Empezamos con las malas ideas. La mala idea de la semana se la llevaron Rosaura Méndez y Catherine Brown de Liberación Moreira Brown, de Liberación Nacional, quienes creyeron que era una buena idea aceptar una invitación del gobierno de Rusia para ir de observadores a las elecciones que declararon nuevamente a Putin ganador casi que de forma unánime. La segunda peor idea fue del Partido Liberación, de la fracción de Liberación Nacional, quien decidió justificar el viaje de estas diputadas diciendo que las relaciones internacionales son competencia de la Cancillería. ¡A bárbaros! Y que nosotros mantenemos relaciones con Rusia, entonces que ellas podían ir en su calidad de diputadas como observadoras y que ni el partido ni la fracción tuvo nada que ver con eso. La embajadora de Ucrania mandó una carta al presidente de la Asamblea diciendo como, ¿qué pasó aquí?
Y creo que hasta le hizo una advertencia de que lo que hicieron las diputadas podría constituir un delito en Ucrania. No sé por qué, pero un delito en el extranjero no significa absolutamente nada aquí. Les van a requerir por Interpol ahora. No creo que apliquen porque no estuvieron en Ucrania. Uno no puede cometer delitos en países en los que no está. A mí no me pueden juzgar por algo que hagan en Estados Unidos con leyes de Costa Rica. Digo, yo soy costarricense, no es un buen caso, pero digamos... ¿Por qué Estados Unidos entonces juzga los casos de narcotráfico que no podemos resolver en nuestros países tercermundistas? Porque el narcotráfico llega a Estados Unidos. El delito se extiende hasta allá. Exacto. Pero bueno, ese es un muy mal argumento de la embajadora si fue eso lo que dijo. Si no es Lucho, tiene la culpa. Creo que me pareció haberlo leído que fue así. Pero bueno, Arias le contestó que era un proceso administrativo, que el gasto lo pagó el gobierno de Rusia. Lo que lo hace aún peor. Lo que lo hacen peor, porque entonces las diputadas fueron financiadas por el gobierno de Putin a validar, porque su visita lo que hace es validar unas elecciones simbólicamente. Y lo que dijo Liberación es como, igual ya les pedimos un informe, a ver, no están pidiendo nada extraordinario porque todos los diputados que van a viajes internacionales tienen que presentar un informe. Correcto. El diputado oficialista, don Daniel Vargas, decidió que quería hacer piñata con esto y presentó una moción para que se les investigara a las diputadas, la cual fue rechazada por la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea. La otra mala idea que tuvieron esta semana, con el respeto del caso a todas las personas involucradas, fue pedir medidas cautelares para obligar a la Caja Costarricense del Seguro Social a construir el hospital de Cartago. Eso ya es algo, francamente nuevo. A ver, porque por lo general jurídicamente sin sentido, porque las medidas cautelares detienen cosas. Sí, no obligan a hacerlas. No obligan a hacerlas. Pero lo fundamentan, francamente, yo no voy a ser honesto. Yo leí el recurso que presentaron, está muy mal redactado. Muy mal redactado. Con el respeto que don Enrique Rogan me merece como abogado, no sé quién es. Está muy mal redactado. Y está acorde al mismo nivel de la mala redacción que tienen las sentencias del contencioso. No saben puntuar, no saben seguir secuencias lógicas en sus oraciones. Yo no sé qué pasa con los jueces en este país. ¿Cómo llegaste a ser juez si no sabes escribir? No voy a comentar. Pero bueno, ahora sí, en las propuestas de esta semana vamos a destacar la que presentó Jonathan Acuña y su bancada del Frente Amplio para obligar por vía de ley a que el Ejecutivo no pueda reducir el fondo de FODESAF, que es lo que hicieron y que es lo que está en discusión en este momento con el recorte que hizo... Ya hay una sentencia de la Sala Constitucional, o sea... Que no han aplicado, pero bueno. Acusan de incumplimiento de deberes y ya. Correcto. Después, el diputado Manuel Morales Díaz, de Progreso Social Democrático, presentó la ley para la creación de la Reserva Forestal del Río Pacuare, lo cual ustedes pueden decir, ¿eso ya no era una reserva forestal? Sí, hasta que la sala le dio la razón a una empresa privada diciendo que esa ley era inconstitucional debido a que fue incluida en un presupuesto nacional y no con una ley. Entiéndase, la Asamblea Legislativa en la década de los 80 creó mala práctica, una reserva forestal en la ley de presupuesto. Eso se llama norma típica. Y son inconstitucionales desde la década de los 80. Correcto. De momento, la reserva sigue existiendo y estando protegida porque hay un decreto previo que la protegía y que sigue estando vigente, pero Manuel Morales del oficialismo, conociendo el pensamiento del presidente en temas ambientales, dijo, mejor esto lo metemos por vía de ley porque ese decreto en cualquier momento se lo vuelan. Correcto. Entonces le damos el reconocimiento de diputado de la semana por este tema a don Manuel también. Segunda semana consecutiva, me parece, ¿no? No, la semana pasada fue Jonathan Acuña. Claramente soy yo el que lleva el registro de esto. Pero bueno, porque es May el que decide quién es el diputado de la semana. El diputado, hablando de temas ambientales, don Carlos Andrés Robles, esta a mí me parece una mala idea. Don Carlos Andrés Robles plantea una reforma a la Ley Orgánica de Ambiente para que el Poder Ejecutivo necesite autorización legislativa para crear zonas protegidas. Actualmente se hace por decreto ejecutivo. Mala idea. Correcto. Después, esto no importa, el diputado Gilberto Campos Cruz decidió irse a Semana Santa por todo lo grande, dejando 4 proyectos de ley en temas de... seguridad. Sí, relativamente seguridad. Los resumimos muy rápido. Los proyectos pretenden, 1, que el OIJ, Fuerza Pública y la Policía Penitenciaria, su personal,
esté dentro de la lista de funcionarios que tienen que hacer declaración de bienes ante la Contraloría General de la República. Muy bien, pero creo que ya la Contraloría se va a saturar. La Contraloría ya ha dicho que ellos no pueden revisar todos los informes que les llegan y que lo que hacen es un muestreo y ante casos específicos se revisa. Buena suerte tu voto Guevara, entonces. Correcto. Lo otro es que yo creo que esto le complica la vida a personal, digamos, de la fuerza pública. ¿Cómo vas a poner a un oficial de fuerza pública a declarar bienes? Exacto, o sea, son trámites complicados, pero bueno, me parece un poco mucho. Deberían tal vez hacerle una versión simplificada. Porque lo que le piden a uno no es esta declaración. Es demasiada información. Sí. Después tiene Y otro. si te equivocas, Te sancionan. Correcto. Sí, yo creo que eso hay que medir bien qué se está haciendo. El otro proyecto busca hacer más eficiente el levantamiento de secreto bancario en investigaciones penales y lo que hace... viendo el liberal progresista, dudo mucho que eso sea una simplificación. Lo que hace es que establece un plazo de 10 días naturales para que cuando se presente una solicitud de secuestro de información bancaria, o sea, le pone un límite al tiempo de respuesta que tiene el juzgado para hacer el trámite. Eso está bien. Propone también modificar la ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, etcétera, etcétera. Yo no sabía que el narcotráfico no está penalizado en el Código Penal, es en esa ley. ¿Sí? De hecho, no se llama narcotráfico, se llama infracción a la ley de psicotrópicos, el delito. Ajá. ¿Sabías eso? No, eso no para mí. Pero bueno, lo que hace es que la ley dice actualmente que la unidad de inteligencia financiera, que es la que maneja las alertas, digamos, de movimientos de capitales, puede pasarle al Ministerio Público, organismo de investigación judicial y jueces de la República la información. La propuesta es que diga tiene que pasársela cada vez que recibe alertas. Ahorita dice puede. Puede. ¿Y sabemos que no lo ha hecho alguna vez? No estoy seguro. Ok, pero por si acaso. Pero ahí, digamos, quiere eliminar la discrecionalidad de la unidad y que estén obligados a hacerlo. Menos discrecionalidad existe en el Estado, mejor, me parece. Correcto. Y además presentó un proyecto de ley de reforma al Código Penal para aumentar incorporar cuantía en el tipo penal de estafa. Lo vi y me parece que lo que está haciendo es dejar impune las estafas menores a un salario base. Básicamente. O sea, no impunes, pero... No impones, no. Vamos a localizarlo bien y si eso sí, vamos a tener un titular en ese sentido de diputado propone dejar impune las estafas menores a un salario base. Correcto. ¿Qué dice Lucho que trabajan en Semana Santa? Sí, yo voy a estar de guardia en Semana Santa. Y eso es todo. Ahora sí, eso es todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos dentro de 2 semanas. Esperamos que todas y todos estén muy bien y que descansen esta Semana Santa. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.